Bien, señora Ruth, ya terminé su plan de alimentación. Este es de 1800 kilocalorías, está dividido en 5 tiempos de comidas, 3 comidas fuertes y 2 colaciones. También le incluyo un menú ejemplo, pero por ahora vamos a centrarnos en que comprenda qué son las porciones de alimentos para que usted pueda realizar sus menús diariamente. Le voy a otorgar también un tríptico como este, en el cual lo primero que va a ver es un cuadro, que es el plan alimentario por tiempos de comida. En este vamos a irlo llenando de acuerdo a las porciones que le otorgué de cada grupo de alimentos por tiempos de comida. Lo vamos a dividir. También le voy a prestar estas tarjetas que son los diferentes grupos de alimentos que hay y vienen las cantidades. Eso está resumido en esta lista que le voy a otorgar al final de la consulta. Y bueno, primeramente, ¿qué es una porción de alimento? Podemos pensar que una porción de alimento es una pieza de zanahoria o una pieza de plátano, pero eso no es así. Una porción de alimento es la cantidad de dicho alimento que debemos consumir, ¿de acuerdo? Entonces, dicho de otra forma, por ejemplo, media taza de jícama picada es equivalente a una taza de pepino picado. Vemos claramente que en volumen o en cantidad no es lo mismo, pero en lo que sí son iguales es que contienen la misma cantidad de nutrientes. Y ese es el motivo por el cual, aunque las medidas sean diferentes, es lo mismo en porciones. Bueno, empezando con las verduras, yo le otorgué 4 porciones, entonces vamos a poner una en el desayuno, una en la comida y una en la cena, y con la que queda podemos dividirla en media en una colación y media en otra colación. Y por ejemplo, con el caso de la jícama, puede ser que en lugar de media taza, como va a ser la mitad en una colación y la mitad en otra, entonces sería un cuarto y un cuarto. O en este caso, si queremos consumir de una vez la porción, podemos consumir media taza de jícama y de esa forma estaríamos completando las 4 porciones de verduras. En el caso de la fruta, tenemos que una taza de fresas picada es lo mismo o equivale a 2 piezas de naranja o a media pieza de plátano. Esto yo lo dividí o yo lo acomodé en las colaciones, pero usted lo puede acomodar en los tiempos que más se le acomode. En el caso de los cereales sin grasa, este grupo usualmente las personas piensan que se refiere a los cereales que comemos comúnmente con leche en el desayuno, pero no es así. Este grupo engloba a los alimentos que son el bolillo, la tortilla, el arroz, el pan, el pan blanco o pan integral o las pastas. En este caso, un cuarto de taza de arroz es una porción, al igual que media taza de codito cocido o una pieza de tortilla de maíz o una pieza de pan. En este caso, por ejemplo, yo puse 11 porciones en total, entonces vamos a poner 3 en el desayuno, 5 en la comida y 3 en la cena. Y basándonos en el ejemplo de la comida, tenemos 5. Entonces, por ejemplo, podemos poner que usted quiere consumir 3 porciones de arroz, entonces sería 3 veces un cuarto de arroz. Entonces estaríamos consumiendo 3 cuartos de arroz y nos quedan todavía 2 porciones de cereales sin grasa. Entonces podemos completarlo con 2 tortillas y de esa forma estaríamos consumiendo nuestros 5 raciones de cereales sin grasa en la comida. Sin embargo, esto también puede ser modificado por usted, o sea, si usted quiere comer en la comida 4 porciones de cereales sin grasa, es decir, como por ejemplo 2 cuartos de arroz y 2 tortillas, y en la cena puede consumir, no sé, 4 quesadillas de algo, de cualquier alimento. Y de esa forma ya estaría completando sus 11 raciones del día. En el caso de la leguminosa, este alimento constituye aquellos que son como las lentejas, los frijoles, la soya, las habas. Y en este caso yo le otorgué 1 de leguminosas, una porción. Entonces media taza de frijoles cocidos es una porción de leguminosas y
y lo puse bueno, esta porción la puse en el desayuno, pero usted la puede acomodar en el tiempo que más se le acomode. En el caso de los alimentos de origen animal, está distribuido en 3 grupos, en muy bajo aporte de grasa, bajo aporte de grasa y moderado aporte de grasa. Nos vamos a basar en el muy bajo aporte porque le otorgué 3. Entonces, tenemos que 30 gramos de pechuga de pollo es una porción de alimento de origen animal de muy bajo aporte de grasa. Pero usted me puede decir que es complicado en gramaje, y es cierto, porque la mayoría de los alimentos o raciones de alimentos de origen animal se basan en gramaje. Podemos manejarnos de acuerdo a la palma de nuestra mano. La palma de nuestra mano equivale a más o menos a 90 gramos de un alimento de estos. Entonces podemos decir que si son 3 equivalentes o porciones de alimento de origen animal muy bajo en grasa, entonces serían 90 gramos de pollo. Y de esa forma estaríamos consumiendo nuestras 3 porciones. Y nos manejaríamos de la misma forma con los otros 2 grupos de alimentos de origen animal. Ya nada más veríamos de acuerdo a la palma de nuestra mano cuánto tenemos que consumir. En el caso de la leche, yo no incluí ningún alimento porque usted me comentó que no lo incluía o no lo consumía. Entonces, continuando con el aceite sin proteína, eso se refiere al aceite de oliva o al aceite vegetal, en el cual una cucharadita es una porción y 1/3 de aguacate también entra en este grupo de alimentos y 1/3 es una porción. En el caso de los... Y bueno, este lo distribuimos, por ejemplo, 1 en el desayuno, 3 en la comida y 1 en la cena, pero usted puede modificarlo. En el caso de los aceites con proteína, están los frutos secos y yo le puse 3, pero usted puede decirme que quiere consumir 20 almendras en una colación y 14 cacahuates en la siguiente. Y de esa forma estaríamos consumiendo estos 3 equivalentes de aceites con proteína. Ahora le voy a explicar la importancia de las cucharaditas medidoras y tazas medidoras. En este caso, esto equivale a una cucharadita. Y podemos ver que una cuchara que usualmente utilizamos en los postres es lo mismo que una cucharadita. Y una cuchara que utilizamos usualmente para comer es lo mismo que una cucharada. Por esta razón es importante utilizarlas, porque en este caso si utilizamos esta cuchara para medir la cantidad de aceite que vamos a utilizar en los alimentos, estaríamos utilizando 3 veces esta, porque esta es la porción que se debe utilizar para el aceite, que es una cucharadita. Ahora, le voy a decir, esta taza no es la que deberíamos utilizar para hacer medidas como comparándola con esta taza. ¿Por qué? Porque esto es una taza, pero vemos que aquí todavía queda espacio para poner más alimento, entonces no podemos utilizar estas tazas que usualmente utilizamos para tomar café. Y lo que podemos hacer es que podemos utilizar un cucharón como estos. Estos al ras equivalen a media taza. Entonces, si utilizamos 2 de estos, vamos a completar una taza. Y en el caso del cuarto de taza, podemos utilizar una cuchara como estas. Y bueno, le voy a cargar esta lista de alimentos. Esto contiene, o sea, aquí están descritos alimentos bociógenos o que están contraindicados usualmente en el hipotiroidismo. En este caso usted está controlada y no tiene que evitarlos, pero es importante que los tenga en mente para si se llega a descontrolar. En el tríptico incluía alimentos altos en colesterol y altos en grasa saturada, porque esos aumentan los niveles del LDL, o sea, del colesterol malo. Y también incluía una lista de alimentos altos en sodio para que usted pueda tomarlos en cuenta, porque estos aumentan los niveles de presión arterial, y también una tabla de alimentos con su índice glucémico. Estos alimentos deben ser tomados en cuenta porque suelen elevar el azúcar en sangre. Y bueno, eso sería todo por mi parte y espero que le haya quedado claro.